Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver un estudio que se encuentra en Miqueas, hermanos. Capítulo 6, versículo del 1 al 8. Perdón. Donde Dios le habla a Israel, pero también nos habla a nosotros. Amén. Pongámonos en las manos del Señor en esta hora. Amén. Para que sea el que ministre nuestras vidas, nuestros corazones. Amén, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y cada día para cada uno de nosotros. Señor, bendiga a las personas que están viendo este estudio, Señor, este video, y a cada uno de mis hermanos, Padre precioso y maravilloso. En esta nos ponemos en tus manos para que seas tú quien ministre, Señor, este servicio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes simientes de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a María y a Aarón. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Jehová. Seis, hermanos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios el Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? No, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Como vemos en este pasaje bíblico, el Señor nos habla, este pasaje bíblico nos habla acerca de un juicio. Acerca de un juicio, mis hermanos. Sí, y todos sabemos que donde hay un juicio, pues hay un juez y acusador. Hay un acusado y hay testigos. Amén. Y como vemos en el versículo 1, en el 1 y en el 2, en el 1 Jehová le dice al profeta: levántate y convoca a los montes, a los collados y a las colinas. Y que oigan mi voz, dice el Señor a través del profeta. Luego el profeta comienza a hablarle a la naturaleza misma, hermanos. ¿Por qué digo a la naturaleza misma? Porque le está hablando a los montes, a las fuertes simientes de la tierra. El pleito que Jehová tendrá contra su pueblo, Israel, ¿verdad? Un juicio de Dios contra Israel, hermanos. Pero en el versículo 3, en vez de castigarlos, hermanos, ¿por qué? Primeramente, ¿por qué le pide Dios al profeta
que convoque a los montes, a los collados, a las simientes de la tierra. Porque Dios quiere que ellos, hermanos, sean los testigos. De hecho, ellos han sido testigos de la fidelidad de Dios ante su pueblo por muchos años, ¿verdad? Por mucho tiempo, desde que los sacó de Egipto y caminó con ellos. Entonces, Él está enojado, está molesto, está airado el Señor con Israel, porque han dejado los caminos del Señor, porque se han desviado, hermanos, a falsos dioses, le dieron la espalda al Señor. Y estos mismos collados, estos mismos montes, así como han sido testigos de su fidelidad, han sido también testigos de su idolatría, de la traición de Israel hacia Dios, dándole la espalda, alejándose de los caminos correctos, de los caminos de Dios. Y en el versículo 3, como les decía, en vez de castigarlos inmediatamente, el Señor les hace una pregunta a su pueblo a través del profeta, diciéndoles: pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme, les dice el Señor. Es como si Dios le dijera: Israel, pueblo mío, ¿en qué te he ofendido? ¿O qué te ha faltado? ¿Qué te he hecho yo para que me des la espalda, para que te vayas en pos de otros dioses, dioses paganos, dioses ajenos? Rompiendo el pacto, rompiendo el pacto que hice contigo, oh pueblo mío, oh Israel. El pacto de ellos, hermanos, fue cuando mandó a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto con brazo fuerte, con mano poderosa. Moisés les dijo unas palabras al pueblo, ¿verdad? Que él había prometido sacarlos, liberarlos de la esclavitud de Egipto. Y una vez que el faraón los dejó libres, hermanos, los dejó en libertad por medio de plagas, como todos conocemos, ¿va? Por medio de plagas, 10 plagas que pasaron allí en Egipto hasta la muerte de su primogénito. Y fueron liberados, y fueron libres. El Señor les dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y el pueblo dijo: le dijeron a Moisés: haremos todo lo que el Señor nos ordene. Pero con el tiempo, hermanos, ellos murmuraban y rompieron el pacto y se fueron en pos de dioses ajenos. Y luego Israel calla, hermanos, calla, no contesta, enmudece, porque sabe que es culpable lo que Dios le está diciendo, ¿verdad? Pueblo mío, ¿en qué te he fallado? ¿En qué te he molestado? ¿Qué te he hecho yo para que te alejes de mí? Ellos se quedaron callados, hermanos, no dijeron nada. Pero luego Dios empieza a recordarles, hermanos, al pueblo. Duramente les recordó, hermanos. Les empieza a recordar, a hacer un recordatorio, porque Él quería provocar una reacción en su pueblo. Y les dice: ¿no fui yo quien te hizo subir de la tierra de Egipto, Israel? ¿Acaso no fui yo quien te sacó de la esclavitud, de la casa de servidumbre? ¿Te redimí? ¿Acaso no fui yo el que caminó contigo en el desierto, en el día como columna de nube para darte sombra y no te quemara el sol, y en la noche como columna de fuego para darte calor? ¿Acaso no fui yo, Israel, el que abrió el mar rojo para que tú cruzaras en seco y no fueras destruido por tu opresor, por los egipcios? Pero no termina de recordarles ahí, mi hermano. Aún les sigue recordando, ¿verdad? No fui yo quien te protegió, no fui yo quien te guardó, no fui yo quien te protegió cuando vino el rey de Moab, Balac, a Balaam para maldecirte. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo Balaam? En vez de maldecirte, fuiste bendecido.
por causa mía. Ahí estuve yo para protegerte, ahí estuve yo para guardarte. Ahora, pueblo mío, contéstame, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has ido en pos de otros dioses?, les decía el Señor, en pocas palabras, parafraseando, hermanos. Entonces, así, hermanos, como le estaba recordando a su pueblo Israel, ¿a cuántos de nosotros, hermanos, no nos ha recordado el Señor de dónde nos sacó a usted y a mí? Cuando usted andaba sin Cristo, hermano, cuando yo andaba sin Cristo, yo andaba en el mundo, hermano, esclavizado por el enemigo, en las drogas, esclavizado en el alcohol, esclavizado en la fornicación, hermano, esclavizado en el adulterio. Sí. Yo pienso, hermanos, que a cada uno de nosotros el Señor nos ha recordado. No te olvides, hijo mío, no te olvides, hija mía, de dónde yo te he sacado. Dice la palabra que Él nos sacó de lo más vil y menospreciado, hermano, para avergonzar a los sabios. Amén. Cuando a veces hemos querido volver atrás, hermanos, cuando a veces hemos querido tirar la toalla, como se dice, cuando a veces hemos querido abandonar los caminos del Señor, cuando pasamos por momentos difíciles, por pruebas, por momentos de angustia, sí, y a veces decimos, ya no puedo, y queremos abandonar, hermanos, el camino de Dios, y queremos alejarnos y queremos volver atrás, hermanos, sí, pero su palabra dice que quien toma el arado, hermanos, no es digno de mirar atrás. Y yo pienso, hermanos, que así como aquí le estaba recordando a Israel todo lo que había hecho por ellos, así a usted, así a mí, un día al Señor, o varias veces nos ha recordado de dónde nos sacó, hermanos. Por ejemplo, a mí no se me olvida de dónde el Señor me sacó. Me sacó del engaño, de la mentira, de la fornicación, del adulterio, de la drogadicción, hermanos, del alcoholismo. Y yo pienso que a cada uno de nosotros el Señor nos ha sacado, hermanos, de la esclavitud donde el enemigo nos tenía y nos quería ver destruidos. Sí, el Señor nos dice a nosotros ahora, hermanos, así como a Israel, en este pasaje nos recuerda a nosotros: no te olvides de dónde yo te saqué. Acuérdate cómo te saqué de las tinieblas y te traje a mi luz admirable. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, que esto tiene que ver con nosotros también. Así como Israel le recordaba todo lo que había hecho por él, por ellos, así a nosotros, hermanos, el Señor nos ha recordado muchas veces todo lo que ha hecho por nosotros, hermanos. Entonces provoca una reacción en nosotros. Yo pienso que así, ¿verdad? En mí ha provocado una reacción cuando yo me acuerdo, cuando he querido a veces decirle al pastor, ya no quiero seguir de líder, sí, o a veces que han venido pensamientos a mi vida, retirarme, volver atrás, pero hermanos, allá donde el Señor nos sacó no hay nada bueno para nosotros. Allá hay puro pecado, hermanos, y la paga del pecado es muerte. Amén. Así el Señor, hermanos, nos recuerda esta tarde que no nos olvidemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos. Así como le recordaba a Israel, así a nosotros hoy nos está recordando el Señor. Acuérdate, hijo mío, acuérdate, hija mía, no te saqué. Y luego, hermanos, en el versículo 6, amén, hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor. En el versículo 6, hermanos, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esa pregunta se la hacía Israel, hermanos. Sí, esa pregunta se la hacía Israel, y así mismo se contestó diciendo: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros, con carneros, con aceite. Entregaré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Mire, todos sabemos que en la antigüedad, hermanos, se permitían los sacrificios de animales, los holocaustos, ritos ceremoniales, ¿sí?
o religiosos, ¿verdad? Porque estaban bajo la ley, hermanos. Eran permitidos hacer sacrificios de animales, holocaustos, ofrendas, hermanos. Pero lo que sí Dios no permitía, hermanos, era el sacrificio humano, de humanos, hermanos. Como dice en el versículo 7, ¿verdad? Como dice en el versículo 7, ahí donde dice: daré a mi primogénito. Entonces eso no era de Dios, hermanos. Eso no lo permitía Dios. Permitía los sacrificios de animales, las ofrendas y todo eso, pero Dios no se agradaba de eso ya. Ya estaba cansado, ya estaba fastidiado, hermano, de tanto sacrificio, de tanto derramamiento de sangre de animalitos. Y ellos seguían haciendo cosas nefables, hermanos, cosas, eran idólatras, eran malvados, eran mentirosos, hermanos. Entonces, aquellos que entregaban, hubo personas que entregaron, a sus primogénitos y los pasaron por fuego, pero esto lo hacían en la antigüedad. Hubo un dios, hermano, un dios pagano, llamado Amoloc, también conocido como Kemush, y muchos pasaron a sus primogénitos, a sus hijos e hijas por el fuego, hermanos. Dice que para aplacar la ira de sus dioses. Entonces, hermano, eso no es del agrado de Dios, eso es abominación, ¿verdad? Por eso el Señor estaba enojado con ellos y los estaba llamando a contender, hermanos, a un juicio, hermanos, ¿sí? Pero en el versículo 8, como Dios no se agradaba de eso, de sacrificios, ya eso, Él quería su corazón, hermanos, porque muchas veces decimos que amamos a Dios, pero nuestro corazón, de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él, hermanos, ¿verdad? Y eso sabemos que no es bueno para nadie, mis hermanos. Entonces, en el 8 les dice el Señor, a través del profeta: no, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y luego les dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Entonces aquí vemos que el Señor les está pidiendo 3 cosas ahí a Israel. Pero déjeme decirle, hermano, usted y yo debemos de hacernos la pregunta también. La pregunta esta que está aquí: ¿con qué nos presentaremos ante Dios? ¿Con qué adoraremos a Dios, hermanos? Dígame usted. Nosotros venimos y le adoramos con alabanza, le adoramos con cánticos, con adoración, con ayuno, incluso viniendo a trabajar, hermanos, aquí a la iglesia en la remodelación. Y sí, sabemos que eso le agrada a Dios, porque son cosas que le agradan a Dios de nosotros como cristianos, de nosotros como creyentes, de nosotros como hijos de Dios. Pero en este día, hermanos, en este día el Señor también a usted y a mí nos está pidiendo estos mismos 3 requisitos que les pedía a Israel, hermanos. Entonces, este versículo yo lo dividí en 3 puntos, hermanos. Punto número 1, practicar la justicia. Punto número 2, amar la misericordia. Y punto número 3, humillarnos ante nuestro Dios, hermanos. Entonces, esta pregunta es para nosotros: ¿con qué nos presentaremos ante Dios? Y estos 3 requisitos, hermanos, también el Señor nos lo está pidiendo en esta tarde, hermanos. El Señor nos está diciendo: practica la misericordia, practica amar la justicia y humíllate ante tu Dios. Entonces, hermanos, son 3 requisitos. Yo lo dividí en 3 puntos. Son 3 requisitos, hermanos, que el Señor nos pide, nos exige. ¿Por qué? Porque son requisitos indispensables en nuestra vida personal como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, hermanos. Son 3 requisitos que si no los tenemos o no los ponemos en práctica, hermanos, cuidado, mire, porque aquí vemos cómo el Señor estaba airado con Israel porque no estaba cumpliendo con estos requisitos, hermanos. Los había hecho a un lado. Hacía todo lo demás, pero esto lo hacía a un lado. Entonces yo lo dividí en 3 partes, mis hermanos.
Primeramente vamos a ver el punto número 1, que es en lo que el Señor nos pide en esta tarde. Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia, hermanos? Justicia, la palabra justicia, yo la encerré en 4 palabras o 4 valores, como equidad, como integridad, como lealtad y honestidad, hermanos. Yo veo que son, ¿cómo le diré? Valores o leyes divinas, hermanos, como la ética y la moral que Dios estableció. Son valores morales, ¿verdad? Pero yo le puse así, pues, leyes divinas o ética y la moral que Dios estableció, hermanos. Entonces nos está pidiendo que seamos honestos, nos está pidiendo que seamos leales, nos está pidiendo que seamos íntegros todos los días, hermanos. Todos los días usted y yo tenemos que hablar con la verdad. Todos los días usted y yo tenemos que andar íntegramente en medio de una sociedad mentirosa, en medio de una sociedad idólatra, en medio de una sociedad corrupta, hermanos. Sí, y nosotros estamos en medio de esa sociedad, estamos en este mundo hostil, hermanos. Pero el Señor nos pide que nosotros, como sus hijos, como su pueblo, hagamos lo correcto, hermanos. Hacer justicia prácticamente es hacer lo correcto. Eso es lo que el Señor pide de nosotros esta tarde. Eso es lo que el Señor le está pidiendo a usted, me está pidiendo a mí. ¿Sí? Así como nos recordaba el Señor de dónde nos sacó, así como nos recordaba el Señor que no nos olvidáramos de dónde el Señor nos ha llamado, nos ha sacado, así el Señor también nos está diciendo: pueblo mío, practica la justicia. Amén, hermanos. Y para eso traigo un ejemplo, por qué es bueno y por qué es un requisito tan importante para nosotros. Mire, en Génesis 7:1, hermano, dice la palabra, yo se la leo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿En dónde, hermanos? En el arca. Porque a ti he visto justo delante de mí. Delante de él, hermanos. Ha visto Dios justo a Noé delante de él. Es decir, que sus ojos están en todas partes. Pero fíjate lo que dice: delante de mí, en medio de esta generación. Noé estaba en una generación, hermanos, incrédula. Noé estaba en medio de una generación corrupta. Noé estaba en medio de una generación quizás idólatra, hermano. Malvada, mentirosa, engañadora. Pero él se mantenía justo, hermanos. Él se mantenía haciendo lo correcto. Entonces el Señor nos pone este ejemplo a usted y a mí en esta tarde, que estando nosotros en nuestro trabajo, donde hay maldad, donde hay mentira, donde hay fornicación, adulterio, que nos manténganos, hermanos, haciendo lo correcto. Eso es lo que el Señor nos está diciendo esta tarde a usted y a mí. Amén. Bueno, hermanos, ese es el punto número 1. Gloria al Señor. Vamos a ver el punto número 2, mis hermanos. El punto número 2, o el segundo requisito que Dios nos pide, es amar la misericordia. ¿Y qué es amar la misericordia, mis hermanos? También es un conjunto de palabras, como tener compasión, como ser bondadoso, como consolar y perdonar. Yo nomás puse esas 4, quizás haya más palabras para encerrar amar la misericordia. Y luego encerré entre paréntesis formas de ayudar. Amar la compasión o tener compasión. Tener compasión es ponernos a veces en los zapatos del que está sufriendo. Ponernos a veces en los zapatos del que está en aflicción, está pasando por un momento difícil.
Mire, tener compasión, yo pienso que se une a consolar. Cuando una persona, hermanos, o una familia pierde un ser querido, está en una lucha, hermanos, está en un sufrimiento difícil, porque está perdiendo un ser querido. Y en esas ocasiones es muy difícil consolar a esa familia o consolar a esas personas, porque no entendemos o no sabemos lo que está pasando por su cabeza, lo que está pasando por su mente. Pero sí debemos, hermanos, sí debemos darle palabras de aliento, ¿verdad? Nosotros como cristianos, aunque a veces vamos a pasar por esa etapa de la vida, pero sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque es difícil pasando el momento, vivirlo, ¿sí? En lo que respecta a ser bondadoso, hermanos, pues yo veo que ser bondadoso es cuando tenemos el amor de Dios y Dios ha sanado nuestras heridas y Dios ha sanado nuestro corazón y nuestra alma, hermanos. Y cuando Dios existe, cuando Dios está en nosotros, cuando el amor de Jesucristo está en nuestro corazón, hermano, créamelo, usted va a ayudar a cuantas personas se le ponga enfrente, mientras pueda, hermanos, ¿verdad? No siempre se puede, pero mientras podamos y esté a nuestro alcance ayudar, ya sea con ropa, ya sea con comida, ya sea con calzado, ya sea con medicamentos, hermano, ya sea con ir a llevarlo a alguna parte porque no tiene vehículo, hermano, créamelo, no se le va a hacer difícil hacerlo, porque eso es amar la misericordia, hermano. Eso es cuando uno tiene el amor de Dios. Sí, debemos demostrarlo hacia los demás por medio de nosotros, hermano, porque si no mostramos nosotros el amor de Dios a aquellas personas que lo necesitan, hermanos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Perdonar, hermanos, amar la misericordia, pues también se encuentra la palabra perdonar, también está dentro de este conjunto de palabras. También está perdonar, porque si nosotros no perdonamos al que nos ofende, hermanos, al que nos insulta, al que nos lastima, al que nos oprime, al que nos hostiga, debemos de perdonar, hermanos, porque el amor todo lo soporta, hermanos. El amor todo lo puede. El amor de Jesucristo. Entonces, amar la misericordia, hermanos, es tener compasión del que está pasando por un momento difícil. El ayudar, hermanos, a los demás. Dice la palabra de Dios, no se cansen de hacer el bien, ¿verdad? Porque a su tiempo cosecharemos. También dice la palabra de Dios, más vale dar que recibir, hermanos. Entonces, gócese, mi hermano. Gócese porque estos son requisitos necesarios e indispensables en nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos, como el de José, cuando perdonó a sus hermanos, aún después de que cómo lo trataron, hermanos, lo golpearon, lo echaron a un pozo, y aún después de eso lo vendieron como esclavo y él los perdonó, hermanos. Él tuvo una grande misericordia, una grande compasión por ellos y les otorgó el perdón. Entonces Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7, maestro? Pero él le dijo, no, Pedro, hasta 70 veces 7, es por siempre, hermanos. Entonces el perdón entra también, hermanos, en amar la misericordia. Amén, hermanos. Gloria a Dios.
Vamos a ver por último. Vamos a ver por último, humillarnos ante nuestro Dios. ¿Qué es humillarte ante tu Dios? Pues es reconocer nuestros límites, reconocer nuestros errores, someternos a la voluntad de Dios, reconocer que dependemos de Dios, hermanos. Nosotros como creyentes, nosotros como pueblo de Dios, sabemos que dependemos de Dios. Hay un texto en la Biblia, ¿verdad?, que dice que somos como pámpanos, ¿verdad? Bueno, que si el pámpano pues se desprende del árbol, ¿qué pasa? Se seca. Entonces, si nosotros dejamos de buscar a Dios, hermanos, pues estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí es someternos a la voluntad de Dios y reconocer la dependencia de Él, que dependemos de Dios, ¿verdad? Caminar humildemente con Dios, hermanos. Caminar humildemente con Dios. Es dejar el orgullo, dejar la vanidad, dejar el altivez, la soberbia y el ego, hermanos. Porque si no dejamos alguna de estas cosas, pues son cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad?, que estén dentro de nosotros. Jesucristo nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, humillarnos ante nuestro Dios comienza en la humildad. Comienza en tratar a todos con respeto. Comienza desde que usted se levanta, ponerse de rodillas y darle gracias a Dios por un nuevo día, por la vida, por la salud, por su trabajo, por todo, mis hermanos. Entonces aquí, hermanos, ya para terminar, estamos viendo que este mensaje es tan importante para nosotros en nuestra vida personal, hermanos, no personal, no como iglesia, también como iglesia, pero más que nada personal, porque nos está diciendo el Señor que no dejemos de practicar o hacer la justicia. Nos está diciendo el Señor que no dejemos de practicar la misericordia, de ayudar al necesitado, de compadecernos por el que está pasando por momentos difíciles. Y nuestro mayor ejemplo, hermanos, más que ejemplos en la Biblia, hay muchos, pero nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Él fue un hombre justo aquí en la tierra, siendo hombre, ¿verdad? Siempre justo, siempre buscaba la justicia. Él nos puso como ejemplo. Él siempre se compadeció, siempre tuvo misericordia de los demás, de los enfermos, de los ciegos, de los cojos, de los mancos, de los enfermos, hermanos. Y sobre todo siempre se comunicaba con el Padre, siempre iba a orar, siempre se la pasaba orando al Padre, ¿verdad? Y siempre reconociendo que dependía de Él. Sí, porque siempre que iba a orar, siempre le decía, ¿verdad? Padre, que no se haga mi voluntad, ¿verdad?, sino la tuya. Él se sometía a la voluntad del Padre, hermanos. Entonces nosotros también tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Ya para terminar, vamos a terminar con una cita bíblica que se encuentra en Santiago 4:10, que dice: humillados delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, hermanos, con esto cerramos este mensaje, esperando que haya sido de bendición para su vida. Cuando comenzamos, yo le dije que el tema era una pregunta, y la pregunta del tema, o el tema era: ¿qué pide el Señor de nosotros? ¿O qué pide Dios de nosotros? La respuesta, hermanos, a este mensaje es la obediencia, hermanos. Dios pide obediencia de nosotros. Si Él nos está diciendo que practiquemos la justicia, obedezcamos a Dios, hermanos, y practiquemos la justicia todos los días. Si Él nos está diciendo, hermanos, que es bueno para nosotros practicar la misericordia, obedezcamos a Dios, hermanos. Amemos la misericordia, porque eso es lo que Dios nos pide.
seamos unos hijos obedientes, seamos un pueblo obediente, una iglesia obediente. Amén. Entonces, hermanos, estos son 3 requisitos, ¿verdad?, fundamentales e indispensables en nuestra vida, porque esto es lo que Dios nos está pidiendo en esta tarde, hermanos. Amén. Y así terminamos, hermanos. Este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón, esperando que haya sido de bendición, hermanos. Y pues yo dejo el lugar a quien corresponde, y que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos. Que tengan una bendecida tarde.